Comenzamos la conferencia Finanzas de la Iglesia en el Nuevo Pacto. Y quiero dar la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros de cualquier lugar de nuestra amada América Latina. Pastores, ministros que están con nosotros en esta hora, los miembros de la comunidad juntos, estudiantes de la Facultad de Teología Latinoamericana. Qué bendición tenerlos aquí en esta hora. Y bueno, vamos a entrar en este tema sobre las finanzas de la Iglesia en el Nuevo Pacto. Porque algunas cosas han cambiado. Estamos en un mejor pacto fundado sobre mejores promesas y bueno, hay mucha bendición de la cual hablar en esta hora. Le voy a decir rapidito algunas de las cosas que vamos a estar tocando en esta conferencia. Vamos a hablar del diezmo. Es el diezmo para este tiempo. Vamos a hablar de la generosidad. ¿Qué cosa es generosidad en el nuevo pacto? Vamos a hablar del modelo financiero del apóstol Pablo. Luego vamos a hablar de lo que es multiplicación, principios de multiplicación. Y vamos a hablar sobre qué sucede con esto de las ventas de cosas en las iglesias. ¿Cómo se mueve eso? ¿Es bíblico o no es bíblico? Vamos a hablar de muchas cosas que son principios bíblicos y vamos a hablar de algunas otras cosas que no son bíblicas y vamos a dejar que la palabra de Dios sea clara a nosotros en esta hora. ¿Sí? Si está listo, ya comenzamos. Todos los temas que tocamos en este canal provienen del material que hemos usado por años en Latinoamérica y usted lo puede obtener en forma de cursos, en video, con libros, en las ramas de teología, liderazgo y vida cristiana en nuestra comunidad virtual. Toda la información en la descripción debajo. Bueno, comenzamos. Si es primera vez que usted está con nosotros en una conferencia o un estudio bíblico, déjenos saber ahí en el chat o en los comentarios para darle la bienvenida correctamente. Recuerde descargar el libro si no lo ha hecho, el libro de la conferencia. Ahí está toda la información en la descripción, el enlace para descargarlo. En el libro usted va a encontrar todos los comentarios, los textos bíblicos, el contenido de la conferencia. Usted puede seguir conmigo mientras yo estoy hablando y puede ir marcando ahí cada punto que estamos tocando en esta hora. Si no se ha suscrito al canal y usted está conectándose por medio de YouTube, yo le invito a suscribirse en esta hora y recuerde presionar la campanita para que le estén llegando notificaciones cuando salimos en vivo, cuando tenemos algún estudio bíblico, cuando subimos algún video, algún material que queremos poner en sus manos, etc. Y de esa manera estamos siempre conectados. Quiero regalarle también en esta hora este libro que se titula Las bases para el estudio bíblico y el servicio a Dios. Cómo estudiar la Biblia para crecer y servir mejor a otros. Y este es a todo color y aquí vienen incluidos muchos otros recursos. Quiere decir que cuando usted descarga este libro, usted tiene acceso a otra cantidad de estudios bíblicos, libros, guías de estudios gratis con sus videos y también puede por medio de aquí entrar a la comunidad y hacerse parte de la comunidad juntos, que es gratis. Bueno, hay muchas cosas aquí, es a todo color y la información para descargarlo está ahí en la descripción, ¿sí? Yo sé que le va a ser de edificación. Vamos a entrar en el tema y cuando hablamos de finanzas, vamos a tocar muchas cosas como dije antes. Vamos a tocar algunos temas un poco controversiales y vamos a ir aclarando todo por medio de la palabra. Vamos a hablar del diezmo, si es para este tiempo o no. Esta es una de las preguntas que más nos llega aquí al estudio. Y yo recibí una carta. Bueno, antes de eso, le voy a decir algo. Porque he recibido más de una cartas o correos electrónicos de ministros en Latinoamérica que tienen dificultad con este tema. Han entendido la gracia de Dios, han entendido cómo operan las finanzas en el nuevo pacto, pero siguen teniendo preguntas sobre el diezmo. Bueno, esas las vamos a aclarar hoy. ¿Es para este tiempo o cómo funciona?
Voy a hablar de generosidad en el nuevo pacto, cómo funciona la generosidad en el nuevo pacto. Voy a hablar del modelo de Pablo. ¿Cuál es la manera en que Pablo manejaba las finanzas en el nuevo pacto? ¿Qué es lo que él le enseña a las iglesias? ¿Cómo manejaban las iglesias primitivas y las iglesias del Nuevo Testamento, ahí del nuevo pacto, las iglesias del primer siglo? ¿Cómo manejaban todo lo que tiene que ver con finanzas? Voy a hablar de multiplicación, voy a hablar de principios de multiplicación y voy a hablar de las ventajas de estos principios en la iglesia de hoy y cómo funcionan, ¿sí? Y voy a hablar también de esta cuestión, y esto por preguntas que nos llegan, de ventas de cosas en las iglesias. Ahora, escuche bien. Hace unos días tuvimos la conferencia Iglesias en Casas, y en esa conferencia yo hablé algo de finanzas también, pero hablé de algunas otras cosas que vienen muy bien con lo que voy a estar hablando hoy en día, sobre el gobierno de los ancianos y cómo opera la iglesia en el Nuevo Testamento. Y también va a aprender usted toda la ciencia de lo que son iglesias en casa, de la manera bíblica. Si usted no estuvo en la otra conferencia, ahí yo le voy a dejar el enlace en la descripción debajo para que usted se conecte y la vea. Ahí quedó grabada completamente y tiene un libro gratis también que yo pongo en sus manos y yo sé que le va a ser de edificación. Para aquellos que están operando o que están comenzando, que están plantando una iglesia en casa. Ahí hablamos de todo lo que tiene que ver con iglesias en casa, inclusive qué sucede cuando se llena y cuando ya llegan al límite en que no caben en el lugar donde están, cómo opera el gobierno en la iglesia, hablamos del mensaje, hablamos de los dones que operan en las iglesias en casa, el modelo bíblico de iglesias en casa y todo eso lo hablamos ahí. Ahí se lo voy a dejar porque es importante y como le dije anteriormente, algunas cosas que hablé allá tienen que ver con finanzas y son complemento a algunas de las cosas que voy a hablar hoy aquí. Para entrar en el tema, tengo que tocar una nota negativa. Y a mí no me gusta comenzar conferencias o estudios bíblicos con notas negativas. Pero esta es una crisis que hay en Latinoamérica, es un problema. Yo lo he encontrado viajando a Latinoamérica, amados. Por años hemos dedicado energía, recursos, tiempo a ministrar a las iglesias en todo nuestro continente. El Señor nos ha permitido viajar y sostener eventos en ciudades, eventos a nivel ciudad, festivales, misiones humanitarias, etcétera, etcétera. Y en viajar de esta manera uno se da cuenta de muchas cosas y uno aprende mucho. Y nosotros hemos visto una crisis en la manera en que se proyectan o se habla de finanzas en las iglesias, en muchos lugares, no en todos, por supuesto. Hay lugares que operan completamente bíblicos, que son bíblicos completamente, por decirlo así, que valga la redundancia. Pero hay lugares que verdaderamente hay abusos, donde hay abusos, y esta es una nota negativa. Yo escribo acá en el libro, en la página, creo que es la página, aquí está 5, comenzando, se titula Una nota negativa. Y yo hablo de una experiencia que yo tuve. Porque mira, amados, la manera en que el mundo describe la relación entre predicadores y dinero, hoy en día es una forma que es un tema que deja mucho que desear. Usted ve en los shows de la noche de los cómicos, si usted tiene tiempo para eso, yo no tengo tiempo, pero me he dado cuenta, y me he dado cuenta también en noticias, y me he dado cuenta por ahí, de que siempre hay una burla en cuanto a predicadores y dinero. Y usted diría, bueno, es persecución, es que nos están persiguiendo. Ah, ¿será eso? ¿O será que nosotros le hemos dado lugar a que ellos puedan tener contenido para criticar a la iglesia, especialmente a predicadores? Muchos que son predicadores de eventos grandes, televangelistas que salen por televisión o a la radio o hacen eventos grandes. Yo he visto en Latinoamérica eventos donde en el pasado, años atrás, habían eventos donde venía un predicador a una ciudad y llenaba un estadio y recogía 5 ofrendas. Aparte, pedía una colaboración de todas las iglesias que estaban involucradas en el evento. Y luego pedía una ofrenda
de amor para esto, y luego una ofrenda de amor para otro, y una ofrenda sacrificial, y levantaban votos, que son cosas del antiguo pacto. Y bueno, cuando habían terminado el evento, habían recogido 5 ofrendas, se iban de la ciudad, se llevaban el dinero, y a las iglesias en realidad no le quedaba nada, porque no tenían un sistema de seguimiento para los nuevos creyentes, si es que había algún fruto. Y verdaderamente yo oía a los pastores quejarse. Cuando nosotros veníamos a alguna ciudad con el festival, lo primero que decían los pastores es: ¿cuánto cuesta? ¿Qué tenemos que dar? Y nosotros le decíamos: no tienen que dar nada. Pero ¿cuál es la cuota por iglesia? Ninguna cuota, hermano. Nosotros venimos aquí a sembrar, venimos a servir, no le estamos pidiendo nada. Lo único que nosotros le pedíamos a los pastores en Latinoamérica siempre es que se involucraran en el programa de entrenamiento. ¿Por qué? Porque queríamos entrenar a la iglesia para poder recibir a los nuevos creyentes. Y luego instalamos un discipulado de 12 semanas que quedaba en la iglesia, con un programa que nosotros tenemos que se llama Transformación de Ciudad, que tenemos libros escritos sobre eso. Porque cuando se iba el festival, cuando se iba el proyecto que se hizo en la ciudad por meses de alcances en toda la ciudad, que nos íbamos nosotros a la ciudad, dejábamos detrás este programa funcionando, donde los locales, los nacionales, ya habían quedado entrenados y ellos se quedaban invitando y dando seguimiento con los nuevos creyentes, trayéndolos a la iglesia y discipulándolos durante 12 semanas, de manera que iban afirmándose en la fe. Le digo algo, a toda esta, nunca le pedimos nada a las iglesias. Usted lo sabe, algunos de ustedes están aquí esta noche, usted sabe lo que estoy diciendo. A ningunos. Y luego los eventos que hacíamos en estadios, en lugares grandes, nunca recogimos ofrenda en público. Lo hicimos a propósito, nos propusimos hacerlo así. Desde el comienzo: Señor, vamos a hacer estos festivales, vamos a hacer esto, pero vamos a confiar en ti. De que tú nos vas a suplir todo lo que necesitamos para poder completar cada proyecto satisfactoriamente sin tener que estar pidiendo dinero. Y si usted ha ido a nuestros festivales, usted se da cuenta que ahí no se menciona nada de dinero. No se levanta ofrenda, no se levanta nada. Los conciertos gratis, todo lo que se hace gratis, los servicios son gratis, la ayuda humanitaria es gratis verdaderamente, y venimos a sembrar en la ciudad. Ahora usted se pregunta: hermano, ¿y cómo le hacen ustedes? ¿Cómo financian todo esto? ¿De dónde viene el dinero para financiar todo esto? Bueno, hay un modelo bíblico donde gente que ama una causa se junta y hacen equipo para trabajar a favor de una ciudad. Eso es bíblico y lo vemos ahí en el Nuevo Testamento. Esa es la manera en que hemos trabajado. Y Dios levanta a aquellos, escuche bien, amados, ustedes que son evangelistas, pastores que están sirviendo a Dios. Cuando Dios quiere que tú hagas algo, Él te va a suplir. Es una de las cosas que Dios hace. Yo siempre digo los 4 estados del ministerio. Dios llama, Dios prepara, Dios envía y Dios suple. Son 4 cosas. Si Él no te llama, tienes problemas. Te está yendo por ti solo. Dios no te va a respaldar. Si Él te llama pero no te preparas, vas a sufrir mucho porque no estás equipado y vas a cometer errores y cosas van a salir mal. Tienes que prepararte. Dios te llama, tú te preparas. Te preparas. Dios te prepara, pero tú tienes que dejarte preparar. Luego, una vez que eres preparado, Dios te envía. Este patrón nosotros lo vemos en la Biblia, lo vemos en los profetas, lo vemos en los siervos de Dios, cómo Dios los levantó, de la manera en que Dios los levantó. Dios los llamó, Dios los preparó, Dios los envió. Y luego, después que los envió, porque tú no te puedes enviar a ti solo, Dios tiene que enviarte. Luego, después que Dios te envía, Dios te suple. Y esa es una de las 4 cosas. Si Él te envió a hacer algo, Él te va a suplir para hacerlo. Él va a levantar personas que aman lo que tú estás haciendo y tú no tienes que estar pidiendo. Ellos van a venir y le van a decir: hermano, yo quiero ser parte de lo que usted está haciendo. Quiero ayudarle. Mire, aquí está esto. Y lo van a poner en el tesoro del equipo, no en tus manos, porque usted como ministro de Dios, usted no tiene que estar tocando dinero. Escuche bien esto, usted no tiene que estar recibiendo dinero de la gente directamente. Hay gente por ahí en iglesias en Latinoamérica que dicen que le llevan los diezmos al pastor. Eso no es bíblico. El pastor no debe estar tocando dinero. ¿Me está siguiendo acá? Si la iglesia, si los ancianos, el comité, los que forman el gobierno de la iglesia, asignan que el obrero que es digno de su salario reciba
salario, ya eso es una decisión en la economía local, del gobierno local, de la iglesia. Pero usted no recibe las cosas en sus manos y usted no anda tocando y administrando eso. La Biblia habla de administradores, personas que Dios ha levantado, les ha dado el don y los ha puesto para administrar. Y luego se hace en equipo de la manera en que yo lo enseño, y voy a tocar ese tema acá en la conferencia, yo creo, si tengo tiempo. Lo que nosotros llamamos acá en Estados Unidos, le llamamos dual control, que es control doble. En otras palabras, donde nunca se maneja nada de una manera así. No, una sola persona nunca maneja tesoros, nunca recibe dinero ni nada de eso. Entonces, Dios va a levantar a aquellos que van a ser parte de esa visión que Él ha puesto en tu corazón. Eso funciona así. Y aquellos que tienen amor por lo que tú estás haciendo. Y aquellos que van a permanecer fieles contigo por años, porque son parte del llamado, son parte de la visión que Dios puso en tu corazón, ¿sí? Pero tú no tienes que estar haciendo eso. Ahora, en Latinoamérica hemos visto muchas cosas terribles y yo hablo de ellas aquí. Yo hablo aquí de un evento que yo tuve una vez que llegué a un país, no voy a mencionar el lugar, a una ciudad muy importante, una ciudad capital, y yo no sabía. El lugar a donde yo iba a ministrar era la primera vez que yo iba, y la persona que arregló la agenda no me dio detalles, yo confiado, y me dijo, tal día te toca en tal lugar. Y yo me preparé para ir, pero empiezo a oír unas noticias en la prensa, en la televisión, noticieros, sobre el pastor a donde yo iba a ministrar. Terrible, era un escándalo. Lo perseguían o lo criticaban porque el hombre se había comprado un avión, un jet, un avión grandísimo. Tenía un escándalo tremendo porque lo acusaban de mal uso de dinero y que había comprado ese avión para sus lujos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, a mí me tocaba ministrar ahí esa noche, ya no lo podía cancelar, ya era muy tarde. Y recuerdo que iba yo de camino al lugar, iba orando, Señor, ¿qué hago? Y llegué al lugar. Y yo le voy a decir algo, hermano. Yo no tengo nada en contra de que tú te muevas en una avioneta si es necesaria para la misión. En Latinoamérica hay lugares donde he ido y he necesitado llegar en una avioneta. ¿Por qué razón? Porque hay lugares donde por carretera es muy difícil llegar. Los autobuses a veces es un problema y tarda y vas a estar días, especialmente si vienes con un equipo de personas. Lo hemos hecho, en algunos países hemos rentado una avioneta, ahí en Haití por ejemplo hemos rentado una avioneta, un bimotor de 19 pasajeros para poder mover el equipo de un lugar a otro, porque por carretera se nos hacía muy difícil. No hay ningún problema con eso, no hay ningún problema en que yo me he movido en avionetas, amado, de un lugar a otro en Latinoamérica, en Cessnas, aviones pequeños, a veces algunos más grandecitos, y lo hemos usado para el ministerio. Y especialmente si tiene un sentido económico, porque a veces le estás ahorrando al ministerio. Eso es una cosa. Otra cosa es que tú te compres un avión de lujo simplemente por una cuestión de estatus. Simplemente por tener alguien que no sale de la ciudad, alguien que no es misionero, simplemente está pastoreando una iglesia que es grande y simplemente está comprando el avión porque verdaderamente es una cuestión de posición. Y ahí viene el escándalo. Yo recuerdo que el Señor puso en mi corazón a hablarle a este varón, y cuando yo subía al altar, al púlpito, a la plataforma, un lugar muy hermoso, muy lindo, recuerdo una alabanza bien tremenda, una música tremenda, una congregación grande, como 10,000 personas. Y yo recuerdo que el pastor me dice, hermano, ore por mí, estoy siendo atribulado, me están persiguiendo, la prensa me está persiguiendo. Yo le dije, hermano, la prensa no lo está persiguiendo a usted. El problema que usted tiene, usted se lo buscó. Es que usted no necesita un avión. Usted no necesita avión de lujo, era un jet de lujo para hacer el ministerio. Usted se buscó el problema que tiene. Aparte, usted no necesita guardaespaldas. El hombre traía varios guardaespaldas, una guardia privada. Y yo le dije, usted no necesita ninguna guardia privada. Usted nadie lo quiere matar, nadie le quiere hacer daño. No sé para qué usted tiene eso, es una cuestión de ego. Y verdaderamente, si usted se humilla, Dios va a restaurar su ministerio y ese escándalo se va a parar.
y usted va a regresar. El hombre me escuchó, amados, de tal manera que lloró. Esa noche fue muy lindo ese lugar. Hubo mucha gente quebrantada en ese lugar, gente linda, hermosa. Y este varón dejó esas cosas. Inclusive se quitó el título de apóstol, se hacía llamar apóstol, porque hoy en día eso es así, la gente toma poder, les gusta el poder y enseguida se ponen el título de apóstoles. Yo hablo de eso acá, en este librito que es gratis, se lo estoy regalando también, Manipulación, Apóstoles Modernos, la cobertura y el diezmo de diezmo, y le hablo aquí del mal uso de algunas cosas que eran del antiguo pacto y las aplican hoy en día. Y es gratis, ahí le voy a dejar en la descripción el enlace, descárguelo. Yo sé que este librito le va a bendecir. Y ahí hablo de eso. Este varón, escuche bien, este varón dejó de usar el título de apóstol. Se empezó a llamar pastor otra vez. Vendió la avioneta, puso el fondo a cuestiones de misiones o algo del ministerio. Si recuerdo bien, ahí lo explico en el libro con detalles. Y desempleó a los guardaespaldas que tenía. Le dijo, ¿sabe qué? No necesito guardia privada. Y el hombre regresó a la humildad y Dios lo bendijo tremendamente y su ministerio se ha multiplicado mucho más hoy en día que lo que era antes. Y es un ministerio grande, hermanos. Esta es una persona que Dios usa tremendamente. Y yo me alegro por ese cambio de actitud que hizo este varón. Ahora, yo le voy a decir algo. Tristemente, ese no es el caso todo el tiempo. Hay gente que se enorgullece y no los puedes bajar del pedestal. Y hay escándalos. Aquí en Estados Unidos hay predicadores que han salido públicamente en televisión a recoger dinero porque Dios les dijo que tenían que comprarse un avión de lujo, un jet, un Citation, uno de esos jets de lujos, simplemente para lucirlo. Y verdaderamente eso es parte de esa yo pudiera decir apostasía, pero apostasía es mucho más, de esa falta de transparencia, de ese mal uso de fondos que trae mal testimonio a la iglesia, trae mal testimonio al ministerio cristiano y verdaderamente son cosas que prácticamente se pueden cambiar. O sea, es necesario que estudiemos cómo funcionan las finanzas en el nuevo pacto. Escuche bien, si tú eres perseguido por causa del evangelio, bienaventurado. Mateo 5:11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Eso es una bendición. A mí llega gente y dice, hermano, están hablando de ustedes, están diciendo esto, están diciendo lo otro. Y yo digo, bueno, gloria a Dios. Si lo que están diciendo es mentira, pues soy bienaventurado. ¿Sí? Sin embargo, si usted es perseguido o usted es criticado porque usted está haciendo mal uso de los recursos que Dios puso en su mano o cerca de usted en el ministerio, entonces usted se está buscando eso y eso no es persecución que traiga bienaventuranza. Simplemente eso trae vergüenza al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Tenemos que tener buen testimonio. Pablo le entrega a Timoteo los requisitos para un ministro de Cristo. Y ahí en la conferencia Iglesias en Casas, ahí yo hablo de los requisitos para un pastorado, para el pastor de iglesias en casas o el pastorado en general. Hablo de los requisitos bíblicos. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 3, verso 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Note que dice, buen testimonio, dice, de los de afuera. No solamente buen testimonio dentro de la iglesia. Buen testimonio de los que están afuera, lo que ven los que están afuera. Eso es lo que dice el texto. Bueno, vamos a entrar en el capítulo 1 y vamos a comenzar hablando del diezmo. Es el diezmo para este tiempo. Como le dije anteriormente, yo explico más sobre el diezmo aquí con más profundidad en este libro que es gratis, y también tengo un video aquí en el canal que usted se lo recomiendo a que lo vea después, y donde hablo yo de que si es el diezmo para este tiempo. ¿Es el diezmo para este tiempo? Como le dije, lo he hablado antes. Hoy voy a tratar de
de cubrir lo más que pueda en poco tiempo, porque yo no quiero alargarle la conferencia hoy, esta noche, hasta muy tarde. Pero bueno, ahí en Diezmos de Diezmos yo hablo de eso. Hoy en día hay personas que se levantan y aman los títulos, mal trazando Efesios 4:11. Yo creo que Efesios 4:11 es uno de los textos más abusados hoy en día. Es uno de los textos más abusados y más mal trazados hoy en día, porque los sacan completamente fuera del contexto bíblico. Pero hay gente que aman los títulos y se suben en el pedestal de una organización, en una pirámide, con un tipo de gobierno dictatorial donde someten a las personas bajo ellos para que estas personas le envíen. Inclusive iglesias las cuales les envían lo que se llama o se conoce como el diezmo de diezmo. A esto ellos le llaman la cobertura, lo cual es como una especie de lo que hace la cosa, o lo que hacía la Cosa Nostra ahí en los barrios de Nueva York el siglo pasado, cuando los negocios tenían que pagarle algún tipo de protección y ellos le daban como una cobertura de protección a los negocios. Es algo así. Eso no es bíblico para nada. Las iglesias en el Nuevo Pacto eran iglesias autónomas que tenían gobiernos de ancianos locales. Inclusive cuando el apóstol Pablo plantó iglesias, él no las controlaba, las iglesias no le mandaban a Pablo los diezmos de la iglesia, eso no está en ningún lugar en la Biblia. Y Pablo establecía ancianos, y esos ancianos que establecían en la iglesia eran los que gobernaban autónomamente la iglesia local. Ese es el gobierno de la iglesia. Eso yo lo enseño también en el curso de eclesiología, la doctrina de la iglesia, y el libro que es parte de Teología Sistemática para Latinoamérica. Ahí está, Teología Sistemática para Latinoamérica. El libro se llama Eclesiología, la doctrina de la iglesia. Usted lo puede encontrar ahí. Ahí le voy a poner la información en la descripción debajo. Ahora, vamos a hablar del diezmo. Y lo voy a hacer en varios pasos. 1. El diezmo, antes de decir lo que es y lo que no es, o si es para el nuevo pacto o no, vamos a entender lo que significa y de dónde viene. Era una buena medida, una medida milenaria. Y yo pongo aquí en la página, ahí en el libro, página 10, una buena medida milenaria. El diezmo es una práctica milenaria. Lo han practicado culturas antiguas. No solamente dentro del judaísmo. Muchas culturas han practicado esa medida. Se practicó en Mesopotamia mucho antes de la ley de Moisés. También los chinos lo practicaban, aunque usted no lo crea. Esto es una medida que practicaban culturas dentro de Asia lejana, siglos antes. Existe una cantidad de medidas, al igual que la medida del 20%, por ejemplo, que es una medida de ahorros. Diezmo quiere decir 10% de algo, 10. Divides algo en 10 partes, una de esas 10 partes, o la 10ª parte de algo. La palabra lo dice, diezmo. Existía la medida del 20%, por ejemplo. Estoy hablando de medidas que se usaban antes, el 20% de ahorros. Y hoy en día inclusive hay economistas que aconsejan el 20% de ahorros. Ellos le dicen a las personas, si tú ahorras 20% de todo lo que tú ganas, el día de la crisis tú vas a estar listo para enfrentar la crisis. Si viene una depresión económica o una recesión económica y tú tienes ahorrado el 20% de todo lo que han tocado tus manos, tú no vas a tener problemas. Bueno, esta medida es muy antigua. Esto se llama la 5ª parte. Si usted se da cuenta, ahí en Egipto, José practicó este principio. José, después usted ha leído el texto y cómo Dios lo usó, y usted se da cuenta que ahí lo vemos en Génesis capítulo 41. Voy a leer varios versos, voy a leer el 34, 48, 49, 54 y 57, se lo voy a leer. Dice, haga esto Faraón y ponga gobernantes sobre el país y quiten la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Dice quinte dice, que es una 5ª parte.
Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimentos en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en la tierra de Egipto había pan. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Y usted se da cuenta que esto lleva inclusive a la reunificación de José con sus hermanos, con su padre y sus hermanos, por causa del hambre que hubo. Pero nosotros vemos ahí el principio de 20% aplicado o una quinta parte por José. Estos son medidas antiguas. Diga conmigo, medidas antiguas. El diezmo es una medida antigua. Por ejemplo, Abraham dio los diezmos del botín de una guerra. Antes que el diezmo se convirtiera en una ley, porque la ley de Moisés lo convirtió en una regulación. Pero antes que se convirtiera en una ley, y fuera encerrado bajo maldición, como dice la ley, la palabra de Dios, y yo se lo voy a enseñar eso en unos minutos. Este fue practicado libremente por nuestro padre Abraham. 3 cosas importantes que podemos notar en este diezmo de Abraham. Mire esto, porque esto es muy importante. Es interesante que Abraham no fue bendecido para dar por dar el diezmo. Hoy en día tú oyes que las personas que piden el diezmo en la iglesia, especialmente usando Malaquías capítulo 3, ellos te dicen que si tú quieres ser bendecido por Dios, tienes que dar el diezmo. Si no lo dan, no recibes maldición. Es más, muchos te amenazan y dicen que si no lo das, estás bajo maldición. Lo cual es un disparate, porque eso no lo dice la Biblia. En Cristo Jesús no, toda la maldición fue colgada. Pero en otra... usted ve esto en esas esferas. Y muchas veces dicen que Abraham, y ponen de ejemplo a Abraham, y dicen que Abraham fue bendecido porque dio los diezmos. Eso no lo dice la Biblia en ningún lugar. Abraham ya tenía la bendición de Dios antes de dar nada. De la misma manera que tú has sido bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya tú tienes la bendición de Dios. Ya tú has sido bendecido por Dios. Tú no tienes que hacer algo para ser bendecido. En el nuevo pacto la bendición es dada. ¿Me estás siguiendo acá? En el antiguo pacto la bendición es algo que tú tenías que buscarla. El que haga estas cosas vivirá por ellas. Tenías que ganártela. Era por obras, era por esfuerzo humano. En el nuevo pacto, no. En el nuevo pacto, en la gracia de Dios, las cosas son dadas. Jesús nos da. El Padre nos amó primero. Fíjese nomás. Bueno. Había una demanda de cosas en el antiguo pacto. En el nuevo pacto hay un suplir de cosas. ¿Sí? En el caso de Abraham, Abraham ya estaba bendecido. Hebreos 7, 1 y 2 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Escuche bien, Melquisedec, que muchos están de acuerdo que es una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Yo voy a hacer un video sobre verdaderamente este Melquisedec, lo tengo planeado. Porque era rey sin principio ni fin de días. Amén. ¿Quién es sin principio ni fin de días? ¿No? Sacerdote para siempre. Jesús es hecho sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. No según el orden levítico, no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Pero bueno, eso es otro tema. Lo que importante es que aquí vemos que este Melquisedec bendijo a Abraham, y después que lo bendijo, entonces Abraham le dio los diezmos. En otras palabras, Abraham no recibió el diezmo no recibió la bendición por dar el diezmo, sino que él fue bendecido antes de dar. Abraham dio lo que quiso dar por generosidad. Esto no es algo que Abraham hacía todos los domingos, o todos los sábados, o semanalmente, o en cada salario. Fue algo que Abraham hizo una vez.
Lo otro que podemos notar aquí es que el diezmo que dio Abraham no fue obligado, más bien fue un acto voluntario. Y otra cosa, el diezmo que dio Abraham no fue de sus finanzas regulares, fue el botín de una guerra que sucedió una sola vez. ¿Me está siguiendo acá? Quiere decir que en una bendición que cayó en las manos de Abraham, que fue el botín, por haber derrotado a los reyes aquellos que se levantaron contra él, él fue y puso esa 10ª parte en manos de Melquisedec. ¿Por qué? Porque quiso hacerlo. No se lo exigió nadie. Esto es antes de la ley. ¿Qué sucede con la ley de Moisés? La ley encerró todo bajo pecado. Dice la Biblia, encerró todo bajo maldición. La ley tomó el diezmo y lo hizo maldición. Dijo, bueno, ahora, si no lo das, te voy a maldecir. Eso es lo que dijo la ley. Escuche bien esto. No, los que hoy en día usan Malaquías 3 para recoger el diezmo en la iglesia el domingo, ellos te están metiendo en la ley. Ellos te están regresando a la ley. ¿Me está siguiendo? Dice Gálatas capítulo 3, versos 22 y 27. Dice, mas la escritura la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. En otras palabras, dice que la escritura lo encerró todo bajo pecado. Cuando vino la ley amarró todo. Entonces tengo la mala noticia para ustedes, amados, que están conmigo esta noche. Ellos sí que hicieron el esfuerzo de venir y a reunirse conmigo aquí. Quizás algunos de ustedes se van a enojar conmigo en este momento y ya se van a desconectar. Y si usted tiene paciencia y me escucha y me deja explicarle, y tiene un espíritu manso, su mansedumbre va a pagarle buenos dividendos en esta hora, porque los ojos de su entendimiento van a ser abiertos y usted va a entrar en lo que se llama generosidad del nuevo pacto y va a ser librado de la condenación de estar recibiendo diezmos por obligación y poniendo yugo sobre los creyentes y diciéndoles que están bajo maldición o que son ladrones y cosas así, sacadas completamente de la ley. Vamos acá. Entonces, y no me acuse de que estoy contra el diezmo, todavía no me acuse, porque tengo algunas cosas todavía que decir que son buenas. Entonces, mire, tengo la mala noticia que si usted usa Malaquías capítulo 3 el domingo para instigar miedo, condenación, maldición y culpabilidad en los creyentes, porque Malaquías es un texto de la ley, entregado a una nación rebelde, bajo la ley, en el contexto de un gobierno teocrático, porque dice Malaquías, la nación entera me habéis robado. Era un impuesto que tenía que pagar. Acuérdense que había una teocracia. El gobierno era completamente controlado por la religión. Y de la misma manera que hoy pagamos impuestos en un país, aranceles, o no sé cómo le digan en su país, los taxes, le decimos nosotros acá, que son impuestos, son obligatorios. De esa misma manera, ese gobierno teocrático recogía obligatoriamente de la población ese porcentaje, lo cual no era solamente 10%, había más, porque habían diferentes medidas, diferentes porcentajes que tenían que ser dados obligatoriamente bajo la ley. Pero bueno, el tributo obligatorio, el diezmo era un arancel, un tributo obligatorio para toda la nación bajo un gobierno religioso. Vamos a desempacar esto. Vamos a ir a Malaquías capítulo 3. Malaquías 3, 7 al 10. Yo sé que algunos de ustedes aman este texto. Este es el texto favorito de usted cada domingo. Mi oración, amados, en esta hora no es, escúcheme bien, mi intención no es lastimarle, mi intención no es avergonzarle o probar que su teología es incorrecta, aunque yo sé que es incorrecta. Mi oración en esta hora es que usted tome el texto, lo que yo estoy enseñando con humildad y que analice bien lo que estoy diciendo y lo estudie profundamente con los textos bíblicos, dentro del contexto bíblico, y pueda usted crecer y salir de ahí a donde Dios quiere tenerlo, que es lo que nosotros llamamos finanzas del nuevo pacto, que es un pacto mejor fundado sobre mejores
promesas. Déjeme decirle esto, las finanzas en el nuevo pacto son superiores a las finanzas del antiguo pacto. Voy a decirlo otra vez. Las finanzas del nuevo pacto son superiores a las finanzas del antiguo pacto, porque es un pacto de libertad, es un pacto de generosidad, es un pacto de agradecimiento, un pacto de gratitud, cosas que no se podían decir del antiguo pacto porque todo era obligado, te guste o no te guste. Vamos a Malaquías capítulo 3 versos 7 y 10 y dice el texto aquí, gloria a Jesús, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Está hablando de la ley. Y no la guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Le voy a entregar 5 verdades sobre el diezmo de Malaquías 3. ¿Está listo? Aquí vamos. Número 1. Es ley. Versículo 7 dice, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. El diezmo de Malaquías 3 es un diezmo que es ley, está bajo la ley. Malaquías es uno de los profetas menores que profetizaron bajo el antiguo pacto o ley mosaica. Si bien el diezmo había sido una bendición de generosidad antes de la ley, ahora la ley lo había convertido en un acto obligatorio. De no cumplirlo, entonces estabas bajo pecado. De acuerdo a la ley, Mire lo que dice Pablo sobre esto, Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Quiere decir que eso es Romanos 3:19. Quiere decir que si el diezmo de Malaquías es un diezmo de la ley, la pregunta mía es, ¿está usted bajo la ley? Porque la Biblia dice que todo lo que la ley dice es para los que están bajo la ley. ¿Quiénes son los que están bajo la ley? El pueblo de Israel. La ley fue dada para ellos, no para nosotros. La ley fue dada allá a Moisés para un pueblo, no para todas las naciones, para un pueblo. Nosotros vemos en la nueva economía de la gracia que esto cambia. La gracia es dada para las naciones, para todo el mundo, incluyendo a los que antes estaban bajo la ley. Es decir, si tú estás bajo la ley, entonces ese texto es para ti. Si tú estás bajo la ley, Malaquías es para ti. Y debes guardarlo rigurosamente. Porque si das el diezmo toda tu vida, pero rompes esa ley una sola vez, digamos que una semana se te olvida dar el diezmo, entonces eres culpable de romper toda la ley. Eso es lo que dice el texto. Eres culpable de romper toda la ley. En otras palabras, de nada te sirvió haber sido obediente todo el tiempo. Si tú das los diezmos toda tu vida, pero una semana se te olvida, ya eres culpable como si nunca lo hubieras dado de acuerdo a la ley. Hello. Ahí está, Santiago capítulo 2, verso 10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Eso es Santiago capítulo 2, verso 10. Ahí está. Si tú guardas todo, pero fallas en una cosa, ya eres culpable de todo. Es más, si tú das los diezmos de todo y fallas en alguna otra cosa de la ley que no tiene nada que ver con dinero, de todas formas, ya se echó a perder todo. La gracia es diferente. Número 2. Segunda cosa que encontramos aquí, segunda característica de los diezmos de Malaquías. El diezmo bajo la ley fue puesto bajo maldición. Verso 9 dice, malditos sois con maldición. El diezmo de la ley es un diezmo que está bajo maldición. La ley, como dije antes, lo encerró todo bajo maldición. ¿Sí? Gálatas capítulo 3, verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Quiere decir que si tú te vas a meter bajo la ley para observar la ley del diezmo que está bajo la ley, la Biblia dice que estás bajo maldición.
Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en estas cosas, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si vas a meterte bajo la ley, tienes que cumplirlas todas, si no, entonces, como dije anteriormente, fallando en una, fallaste en todas. Y también los que dependen de las obras de la ley, dice la Biblia que están bajo maldición. Quiere decir que si tú estás metido bajo las cosas de la ley, estás en problemas. Sin embargo, en la gracia, la palabra de Dios dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. No hay ninguna maldición para los que están en Cristo Jesús. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amado, escuchen bien. Cuando un pastor, un ministro, le dice a usted el domingo que si usted no da los diezmos, usted está bajo maldición, porque Malaquías dice, maldito sois. Esa persona lo único que está haciendo es metiéndole usted bajo una ley que era un pacto con defecto, dice la Biblia, y que jamás pudo perfeccionar nada. No, amados, usted ya tiene la bendición de Dios en su vida. Antes de dar nada, Dios lo bendijo a usted porque Él le amó primero y porque Él quiso bendecirle. ¿Me está siguiendo acá? La bendición de Dios no depende de lo que tú hagas, depende del amor y la gracia de Dios. ¿Me está siguiendo acá? Tú das por otras razones. Tú das porque practicas generosidad y de eso le voy a enseñar en unos minutos. Pero tú no das por obligación porque tú no estás obligado. ¿Me está siguiendo acá? Y ya tú tienes la bendición de Cristo. Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Cuál es la bendición de Abraham? La Biblia dice que Abraham era bendito en ganado, plata y oro. Dice la Biblia. Tenía bendición económica, tenía muchas otras bendiciones. Tenía la bendición de Melquisedec. ¿Me está siguiendo acá? Dice que en Cristo Jesús esa bendición alcanza a los gentiles. Yo tengo un libro ahí, y se lo voy a mencionar, se llama Ganado, Plata y Oro, donde yo hablo de esos principios. Aquí está, mire, ganado, plata y oro, las 40 reglas espirituales esenciales para el desarrollo empresarial. Y aquí yo hablo de 40 principios bíblicos de economía. Yo enseño economía, amado, lo hago, a veces yo tengo reuniones con empresarios cristianos, y lo he hecho antes de los festivales en Latinoamérica y enseño principios de economía bíblica. Y este libro, Ganado, Plata y Oro, aquí hablo de economía. Es un libro bastante grandecito, son, qué sé yo, ¿cuántas? 250 y pico, 260 páginas. Aquí está. Y tengo también el curso, y lo voy a dejar ahí en la información, que se llama Desarrollo de Liderazgo con énfasis empresarial. Aquí está. Y este es el manual completo del curso, y es un curso bastante amplio, es larguito, y lo tenemos ahí en la plataforma virtual, parte de la Escuela de Liderazgo Internacional. Ahí está, Desarrollo de Liderazgo con énfasis empresarial. Y aquí yo tomo estos 40 principios espirituales que son esenciales para el desarrollo financiero y lo enseño acá. Si usted quiere entender bien finanzas bíblicamente a este nivel, a nivel empresarial, bíblicamente, ahí está ese curso, se lo voy a dejar. Quería mencionarle esto, ¿sí? Bueno, diga, yo estoy bendecido, yo soy un creyente del nuevo pacto, estoy bendecido en Cristo. En Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Aquí lo digo, ganado, plata y oro. Esto es aparte de las bendiciones espirituales que vienen primero, y eso lo menciono todo. Ahora, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. ¿Con cuánta bendición nos bendijo el Señor? Con toda bendición. Ahí no quedó nada afuera. Toda la bendición de Dios ya la tenemos. No nos faltó nada. Y si alguien dice que tú tienes que hacer algo para ganarte alguna bendición, está mintiendo, porque tú tienes toda la bendición de Dios ya en tu vida. Número 3. El diezmo de Malaquías 3 era un arancel, un tributo, un impuesto nacional. Verso 9 dice, la nación toda me habéis robado. Era una cuestión nacional. Como dije anteriormente, esto era un gobierno teocrático. Es decir, que los sacerdotes controlaban el gobierno del pueblo. Y entonces este arancel, este impuesto, era obligatorio. ¿Me está siguiendo acá? En el tiempo de Malaquías la nación estaba, como dije, bajo un gobierno teocrático. Un gobierno religioso.
No existía lo que hoy en día nosotros conocemos como separación de religión y Estado. El diezmo era obligatorio de la misma manera que pagar tus impuestos hoy en día es obligatorio. ¿Cierto? ¿Puedes tú darte el lujo de no pagar impuestos en tu país? No, amados. El impuesto es obligatorio. ¿Me estás siguiendo acá? Así era el diezmo en ese tiempo. Entonces, ahí está. Número 4. La bendición era condicional. Verso 10 dice: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dependía de lo que tú hicieras. Era una bendición condicional. Como ya le dije, en el nuevo pacto, nuestra bendición no es condicional. No depende de cómo te comportes, no depende de lo que hiciste, lo que hayas hecho, lo que hayas dejado de hacer. Depende de lo que Cristo hizo, amado. No fuimos salvos por nuestra obediencia, fuimos salvos por la obediencia de Cristo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No somos bendecidos por lo que hacemos, somos bendecidos por lo que Cristo hizo. La bendición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, dice Gálatas. Ya la tenemos. Los que son de fe somos hijos de Abraham, dice ahí mismo en el capítulo 3 de Gálatas. ¿Sí? En el antiguo pacto toda la bendición estaba condicionada. La ley dice: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Romanos 10:5. Dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ahí está. Cuando usted lee, por ejemplo, las bendiciones y maldiciones de la ley en Deuteronomio 28, se puede dar cuenta bien de eso. Esta era la ley. Vamos a ir rapidito. Deuteronomio 28, 1 y 2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, no algunos, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Si tú guardabas todos los mandamientos, recibías bendiciones. Si usted, por leer la lista de bendiciones, se da cuenta, ahí esto cubría todo lo que tiene que ver con su vida. En todos los aspectos: bendito en tu negocio, bendito en el campo, bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito tu fruto, el fruto de tu vientre, todo. Pero luego dice, ahí en Deuteronomio verso 15, ahí están todas las bendiciones, léalo después cuando nosotros terminemos aquí, del 1 al 15, lea, y luego lea del 15 en adelante las maldiciones. Dice, Deuteronomio 28:15 dice: pero acontecerá si oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir, dice procurar, cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ahí está. Esas son las maldiciones de la ley. Si no la guardabas, te arruinabas, quedabas en pobreza, quedabas en enfermedad. ¿Me estás siguiendo acá? Pero hoy en el nuevo pacto, tenemos todas las bendiciones de Abraham. Somos bendecidos con el creyente Abraham. Somos partícipes de las cosas que Dios ha puesto o que ha hecho para nosotros. Y esto es por gracia. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? Por eso es que yo tengo tanto problema con el llamado evangelio de la prosperidad. Porque en la práctica de los que predican este evangelio de la prosperidad, ellos te dicen a ti que si tú haces algo, Dios te va a dar algo. Yo he estado en Latinoamérica viajando en un hotel y he puesto la televisión, he prendido y sale ahí el canal cristiano. Y sale alguien diciendo: amado, si usted da esta cantidad, Dios le va a dar esta cantidad. O si usted da esto, Dios le va a dar una casa, o le va a dar un carro, o le va a dar una esposa. O si tiene una enfermedad, tiene que dar esta cantidad para que Dios le sane. Pactee con Dios. Yo lo he oído decir eso: pactee con Dios, haga un voto, da algo para que Dios te dé algo. Eso, amado, pertenece a la ley. ¿Me está viendo acá? En la gracia ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Usted dice: amado, ¿quiere decir que puedo dejar de dar el diezmo? Tú puedes dejar de dar todo. No dar un centavo más nunca en tu vida para nada. ¿Me está viendo acá? Ahora, hay bendición, la bendición de Dios que te ha sido dada, y hay abundancia y multiplicación y gozo cuando tú practicas generosidad. Esta es una ciencia aparte. Esto no es por obligación, esto es por gratitud. Esto es porque eres libre, no porque te están obligando. ¿Sí? Entonces, volviendo otra vez, ¿qué sucede con esto de las maldiciones y bendiciones de la ley?
que si das eres bendecido y si no das eres maldecido. Bueno, la Biblia dice que la ley jamás pudo perfeccionar nada, jamás pudo resolver nada. Hebreos 7:19 dice, pues nada perfeccionó la ley. Sin embargo, como dije antes, ya hemos sido bendecidos con toda bendición. Esto ha sido un regalo de Dios. Número 5. La quinta cosa que vemos aquí en el diezmo de Malaquías. El devorador no había sido derrotado. Verso 11 dice, reprenderé por vosotros al devorador. Yo oigo pastor hoy en día diciéndole a su congregación, hermano, la Biblia dice que si tú das el diezmo, Dios va a reprender al diablo por ti. Y Dios va a hacer la guerra espiritual por ti. Y yo digo, wow, qué disparate. El diablo ya fue derrotado. Ya yo le he enseñado una y otra vez, amados. Ahí tenemos videos en el canal. Hebreos 2:14. De la misma manera que los hijos participaron de carne y sangre, asimismo él participó de lo mismo, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. El diablo fue destruido. Jesús dijo ahí en Juan, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús avergonzó a las potestades y a los principados, triunfando sobre ellos en la cruz. Los expuso públicamente, los venció. ¿Me está siguiendo acá? La Biblia dice en 1 de Juan, para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Si Cristo vino a deshacer las obras del diablo, ¿habrá podido deshacerlas o no? Sí las deshizo. El diablo está destruido. Lo enseño una y otra vez. Y si usted tiene duda de eso, y usted dice, hermano, pero es que ahí anda como león rugiente. Acabo de hacer un estudio acá donde hablo del león rugiente y qué es lo que verdaderamente dice el texto. Y hablo de eso queda aclarado completamente. Entonces, el devorador de Malaquías, y esta es la quinta cosa de Malaquías, es un devorador que ya fue destruido. Entonces, ¿cómo usted le va a decir a la congregación que si dejan de dar el diezmo, va a venir el devorador? Les dice que van a estar bajo maldición. Y luego va a venir el devorador. Eso es manipulación, amado. Eso lo escribo yo aquí en el libro de manipulación. Aquí está, en el libro de manipulación. Apóstoles modernos, la cobertura y el diezmo de diezmos. Aquí se lo escribo, es gratis, descárguelo. Si lo quiere en una librería lo puede conseguir. Aquí se lo escribo. Eso es manipulación. Cuando usted le dice a la gente que si no haces esto te va a pasar esto, eso es manipulación, hermanos. Cuando usted le diga a alguien, si no das esto te va a pasar esto. Vas a tener pobreza, te vas a enfermar y lo condenas con todas las maldiciones de la ley que ya Cristo quitó en el madero. Tú estás regresando al pueblo a la ley. ¿Me estás siguiendo acá? Estás desviando al pueblo. He oído a muchos pastores decir esto y me da tristeza, verdaderamente. Cuando das el diezmo dice el Señor va a reprender al diablo por ti. Bajo la ley, esto era posible, pues el príncipe de este mundo tenía acceso a la vida de los que estaban bajo la ley. Pero ha habido un cambio de pacto. Diga conmigo, ha habido un cambio de pacto. El diablo ya ha sido destruido. ¿Sí? Como le dije anteriormente, y le cité ahí los textos, Hebreos 2:14, Juan 12:31, y le cité otros textos ahí. ¿Sí? Estamos en un nuevo pacto, fundado sobre mejores promesas, dice Hebreos capítulo 8, verso 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? Usted dice, hermano, y entonces, ¿qué le digo a la congregación los domingos? ¿Cómo levanto la ofrenda? Si ya no los puedo condenar, si ya no puedo meterles culpabilidad, si ya no puedo decirles que están bajo maldición, o decirles que Dios va a reprender al devorador, si ya no puedo condicionar la bendición y decirle a la gente que Dios va a abrir las ventanas de los cielos si ellos dan, pero si no dan se las va a cerrar, ya no puedo hacer eso porque eso es condenación. Entonces, ¿cómo pago los biles de la iglesia? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puedo pagar por el edificio? ¿Cómo puedo pagar por el fondo pro templo? Eso lo hablo ahí en la conferencia que di de iglesias en casas. Eso está bien claro, pero le voy a decir algo más. Dios tiene una ciencia de generosidad para el nuevo pacto, aquí en el libro, que es mucho mejor
que lo que la ley te podía dar. Ahora, le voy a decir algo más. Tú eres libre. Tú, como Abraham, si tú quieres dar la 10ª parte de tu salario, no por obligación, no porque te están condenando, sino porque tú quieres hacerlo, tú puedes hacerlo. Tú eres libre para hacerlo. Si tú quieres dar el 20%. Yo estaba leyendo de un empresario que creció grandemente en Estados Unidos, que daba el 90% de todo lo que tocaba en sus manos y se quedaba con el 10%. Y ese 10% lo hizo multimillonario. Pero el 90% lo daba para obras caritativas y para mejorar la vida de muchos. Tú puedes dar lo que tú quieras, el 10%, el 15%, el 20%. Si tú quieres dar el diezmo y tú haces la disciplina esa de cada vez que cobras tu salario, tu cheque, apartar una 10ª parte y dárselo al Señor, tú lo puedes hacer. Nadie te está diciendo que no lo hagas. No te estamos condenando, no es prohibido. Me está siguiendo acá, pero no es obligado tampoco. Espero que me entienda eso. Vamos a hablar de generosidad en el Antiguo Pacto. Ahí en el capítulo 2, búsquelo ahí en la página 20. Si usted entró apenas y la conferencia está ya en progreso, usted puede descargar el libro. Ahí está en la descripción el enlace para descargarlo. Es totalmente gratis. Y yo sé que va a ser de bendición y va a seguir conmigo todo lo que está estudiando hoy en día. Generosidad en el Nuevo Pacto. Vamos a 2 Corintios capítulo 8, verso 1 al 3. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Note que Pablo menciona aquí generosidad. Habla de las iglesias de Macedonia que fueron atribuladas, tenían pruebas. Dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y Pablo menciona a los macedonios en otros lugares. Dice que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza. Esta gente eran dadores. Esta gente sembraba, sabían cómo dar para la obra de Dios. Y no me entienda mal cuando usé la palabra sembrar, porque la palabra sembrar se usa mal también. Mucha gente que enseña el falso evangelio y la prosperidad usa mucho la palabra sembrar. Completamente la meten bajo legalismo, la meten bajo ley. Y otra vez, se puede confundir, ¿sí? Pero en generosidad estos dieron abundantemente. Como dije antes, el 10 es una medida sabia. Muchos sabios usaron esa medida antes de la ley, en culturas antiguas, como dije antes, estas y otras medidas. También ahorrar el 20% es una medida sabia. Es buena medida, como le dije anteriormente. Esta, junto a otras medidas económicas que sabios han practicado durante milenios. Sin embargo, cuando hablamos de generosidad, no estamos atados a una medida. Somos libres para sobreabundar y esto lo hacemos voluntariamente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Aquello que haces por obligación produce tristeza. Se lo voy a decir otra vez. Aquello que haces por obligación produce tristeza. La ley posee la habilidad de matar el gozo. Lo harás porque tienes que cumplir y de no hacerlo vendrán sentimientos de culpabilidad y hasta condenación. Bajo la gracia, lo que das a Dios se convierte en una experiencia de gozo y Dios quiere que así sea. Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La ley produce tristeza. La gracia produce alegría. Hay una diferencia. Cuando tú das por gratitud,
Tú das porque amas hacerlo. Das porque disfrutas hacerlo. Porque hay gozo en hacerlo. La diferencia es muy grande. Note dos cosas en el texto. Usted propone en su corazón la medida. Cada uno dé como propuso en su corazón. Que sí que en el nuevo pacto la medida la pones tú. Tú decides cuánto tú le quieres dar al Señor. Usted decide lo que quiere dar. Es su decisión. Número 2. Que sí que ningún pastor, ningún líder, ningún evangelista, nadie puede decirle a usted lo que tú le tienes que dar al Señor. Eso es una cuestión entre tú y Dios. Número 2. Dios quiere que lo hagas con alegría. Dios ama verte alegre. Es más, Dios se deleita en ti con alegría. Dice Sofonías capítulo 3, verso 17. Y lo voy a leer en la NTV. Pues el Señor, tu Dios, vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Cosa tan tremenda, ¿sí? Entonces, somos libres para ser generosos. ¿Cuántos dicen eso conmigo? Somos libres para ser generosos. En el nuevo pacto usted es libre para dar. Todo lo que usted da en el nuevo pacto es voluntario. No das para ser bendecido porque Cristo ya te bendijo con toda bendición. Esta es una gran libertad. Amado, lea todo el texto. Yo escribo más de esto, escribo bastante de esto aquí en este capítulo. Y vamos a seguir. Dice aquí Pablo sobre la semilla. En el nuevo pacto, escuche bien esto, nosotros no damos para que Dios nos bendiga, pues Él ya nos ha bendecido. Él nos ha dado a nosotros primero. Ahora damos porque estamos agradecidos. En una acción de gracias, y cuando practicamos esto, más agradecimiento es producido en nuestras vidas. Voy a 2 Corintios, capítulo 9, verso 10 al 12. Dice, y el que da semilla al que siembra. ¿Quién es el que da semilla al que siembra? Dice, el que da semilla al que siembra. El que siembra siempre tiene semilla, recibe semilla. Y pan al que come. Que sí, que todo el que coma tiene, todo lo único que tiene que hacer para tener pan es comer. Todo el que come tiene pan. Pero la semilla es para el que siembra. ¿Me está viendo acá? Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Producen por medio de nosotros, escuchen bien esto, acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. ¿Cuánto dicen? Gloria a Jesús. Vamos al modelo financiero de Pablo. Estamos avanzando, ¿sí? Gloria a Jesús. Y este es el capítulo 3 del libro. Está en la página 24. Se da cuenta que el libro es sencillo. No es un libro grueso. Si usted quiere leer el libro grueso aquí, ya le dije, puede conseguir este. Pero este es sencillo. Pablo, número 1, no controlaba las iglesias. Vamos a aprender el modelo de Pablo porque este es el modelo que nosotros usamos en el nuevo pacto. Esta es la manera en que las finanzas se mueven en la iglesia en el nuevo pacto. Número 1, Pablo no controlaba las iglesias. Las servía de abajo para arriba. Este es el modelo de liderazgo paulino, amados. Mira, a mí hay gente que me dice, hermano, yo quiero estar bajo su cobertura. Yo hablé de esto en la conferencia de iglesias en casa y yo siempre digo, no, amado, tú no puedes estar bajo mí porque yo sirvo desde abajo. No puedes estar ya más abajo. Porque yo creo que el llamado al ministerio es el llamado a servir a los santos desde abajo, a los creyentes, desde abajo, a la iglesia, desde abajo, no desde arriba. Las jerarquías ponen al ministro arriba para ser servido. El ministerio, en el Nuevo Testamento, es un servicio donde tú estás abajo y de ahí sirves a las iglesias. Nosotros servimos iglesias en Latinoamérica, a pastores en Latinoamérica. Les ayudamos con material, con entrenamiento, pero nunca diciéndoles lo que tienen que hacer, nunca controlándoles. Hay gente que me dice, yo quiero estar bajo Cordio, y yo no puedo, eso no puede suceder.
Más bien tú me estás cubriendo a mí, porque yo estoy sirviendo de abajo, yo estoy desde abajo. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? Yo hablo bastante de eso ahí en la Escuela de Liderazgo Internacional. Yo hablo del liderazgo de la manera bíblica. Ahí tenemos una serie de 12 libros de liderazgo y ahí hablo de todo el liderazgo, cómo debe operar dentro de la iglesia bíblicamente. Búsquelo ahí en la plataforma virtual. Ahí debajo están los enlaces en la descripción. Sí. Pablo no les daba órdenes, les rogaba y aconsejaba. Pablo jamás impuso cargas o exigencias. No daba órdenes, más pedía las cosas sin poner presión, con amor, en humildad, como de favor. Dice 2 Corintios 9:5, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. Fíjese cómo era la generosidad. La preparaban antes para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia. Pablo no le pedía dinero a la gente, no les imponía cargas. Él decía, ¿sabe qué? Lo que tú propones en tu corazón, tú lo das. Prepáralo antes que yo llegue. Cuando yo llegue se recogerán ofrendas. Pero que esto sea de generosidad, no como de exigencia nuestra. Jamás Pablo exigió financieramente nada a ninguna de las iglesias. Eso está muy lejos de lo que nosotros vemos hoy en día en nuestra amada América Latina. O más bien, lo que vemos en nuestra amada América Latina está muy lejos de ese modelo. Hoy en día la gente pone cargas, amados. Pone cargas, exigencias, manipulación psicológica, emocional sobre la gente en cuestiones de dinero. Pero usted ya está abriendo los ojos. Los ojos de su entendimiento están siendo abiertos, sus escamas están cayendo. Y si usted es un creyente, usted no se va a dejar manipular. Y si usted es un ministro, usted no va a manipular gente. Usted va a servirlos desde abajo. Note la frase que dice Pablo aquí, la frase de Pablo, no como de exigencia. 2 Corintios 8:8 dice, no hablo como quien manda. Así que hermanos, os ruego, esto es Romanos 12:1, os ruego por la misericordia de Dios. Pablo rogaba. Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Ahí dice, os ruego. Romanos 16:17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división. Siempre está pidiendo de esa manera. 1 Corintios 1:10, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. 1 Corintios 4:16, por tanto, os ruego que me imitéis. 2 Corintios 8:4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concedan el privilegio de participar en este servicio para los santos. Yo, Pablo, 2 Corintios 10:1, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, ¿sí? Efesios 4:1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahí está, ese punto queda fijado. Pablo no exigía, no ponía cargas, no controlaba las iglesias. Más bien, cuando iba a pedir algo, lo rogaba. Cuando se trata de dinero, dice, no como de exigencia, sino por generosidad. Número dos, Pablo no imponía carga financiera a las iglesias. 1 Corintios 9:10, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Por qué, hermano Pérez, ustedes no recogen ofrendas en los festivales? Para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Porque si muchos han abusado, queremos hacer lo contrario. Los pastores a veces se admiran y dicen, ¿sabe qué, hermano? Pero ¿cómo es posible que no vamos a...? No, usted no tiene que hacer nada. Hermano, pero no nos toca. No, tranquilo. ¿Sabe qué? Los pastores en Latinoamérica, las iglesias aman porque saben que uno no viene con ninguna otra agenda que con el deseo de ganar almas y bendecir la ciudad. ¿Tenía Pablo el poder moral para recibir continuamente las iglesias? Sí, por supuesto. Pablo las había fundado, bíblicamente tenía
todo el derecho. Él podía pedirle a la iglesia y ¿sabe qué? Ayúdenme en esto, quiero esto. Pero no lo hacía. Primera de Timoteo 5:18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno el obrero de su salario. ¿Es digno el pastor recibir salario? Sí. ¿Es digno que el que ministra el evangelio reciba alguna bendición financiera del evangelio? Claro que es bíblico, amados. Es bíblico. Pero dentro de los parámetros bíblicos. ¿Me está siguiendo? Pablo prefería no usar ese derecho con tal de no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Cuál era el objetivo con el que se levantaban ofrendas en el nuevo pacto? ¿Para qué se levantaban ofrendas en el nuevo pacto? El otro día en la conferencia de Iglesias en Casas, otra vez les recomiendo que la vea, amado, no deje de ver esa conferencia. Ahí quedó grabada. Yo estaba hablando de las iglesias. Acá en Estados Unidos tenemos una estadística de 95-96% de lo que se recoge en las iglesias se queda dentro de la iglesia. Solamente 4% va afuera a algún tipo de cosa. Y ese 96%, 95% es usado, número 1, para el edificio y número 2, para los salarios de los pastores. Gran parte es para el edificio, el famoso fondo pro templo. Claro, las iglesias en casas no tienen ese problema. Las iglesias en casas, ahí en el primer siglo, no tenían ese problema de pro templo. Ellos no tenían que preocuparse por eso porque operaba la iglesia del Señor, operaba en casas. ¿Sí? Los fondos en la iglesia se recogían para otras cosas, no para el edificio. Se recogía para invertirlo en otras cosas. ¿Cuáles cosas? El fondo de las ofrendas era usado para la necesidad de los hermanos. Necesidades de otras iglesias que se reunían en casas. Para los huérfanos, las viudas y los pobres. ¿Sí? Número 3. Jamás se recogió una ofrenda para gastos de edificio. Eso no lo vemos en ningún lugar en la Biblia, en el Nuevo Pacto. Jamás. En el Antiguo Pacto sí. En el Antiguo Pacto sí lo vemos. Y debo corregir y explicar bien eso. Vemos ahí el templo de Salomón y vemos porque en el Antiguo Pacto existía todo eso. En el Nuevo Pacto, no, las iglesias se reunían en casas. Las iglesias del primer y segundo siglo se reunían en casas. La iglesia primitiva, ¿sabe cuándo se rompe esto? Y yo creo que lo digo acá, pero lo digo también allá en la conferencia de iglesias en casas. Cuando Constantino se declara era emperador, declara el cristianismo como la religión oficial y empiezan otra vez a construirse los templos, las basílicas, y yo doy todos los detalles de eso ahí. Sí, pero eso no lo vemos en el principio de la iglesia. Nosotros vemos que la iglesia entonces regresa a los templos y luego viene la reforma, pero siguen los templos y sigue eso. Pero al principio no vemos eso. Dice Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo. Eso era en la transición, cuando todavía los cristianos que estaban ahí en Jerusalén iban al templo, el templo de Herodes, que todavía estaba en pie, el segundo templo, que realmente fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y de ahí ya no lo vemos. Pero en las iglesias entre los gentiles no lo vemos. Dice aquí, y partiendo el pan en las casas. Entonces vemos Pedro y Juan cuando iban al templo ahí, la puerta a la hermosa, a la hora de la oración. ¿Por qué? Porque ellos continuaban yendo a ese templo antes que fuera destruido. Era el único templo que había. ¿Sí? Pero dentro de los gentiles no vemos eso. El único templo mencionado en ese tiempo era el templo de Jerusalén. Pero nosotros vemos aquí en 1 Corintios 16:19 dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Colosenses 4:15, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Luego lo vemos en Romanos 16:3-5. Habla otra vez de Priscila y Aquila también a la iglesia de su casa. Vemos cómo Pablo se reunió ahí estando prisionero. Filemón 1 y 2 dice, Pablo prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Y como le decía, Pablo estuvo 2 años en una casa rentada
ahí en Roma, y era de donde ministraba, ¿sí? ¿De dónde vinieron los templos? Aquí le doy la historia de los templos en la página 29, y hablo de toda la historia de cómo vienen las basílicas de Constantino, y le doy las citas históricas aquí para que usted vaya y lo revise por usted mismo. Y cómo en la Reforma Protestante todavía continuaban los templos. Esto lo doy en más detalles, otra vez, le digo, en la conferencia ahí de Iglesias en Casa, ¿sí? Pero ahí vemos todo el surgimiento de los templos. Número 4. Las ofrendas eran destinadas a ayudar a aquellos en necesidad. Primera de Corintios 16:1 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Primera de Corintios 16:1. La ofrenda para las viudas. Primera de Timoteo 5:16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sean agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para que las que en verdad lo son, o las que en verdad son viudas, a esas sí las ayudaban. Hechos 6:1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y luego vemos la ofrenda para los pobres. Gálatas 2:10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y Romanos 15:26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Vemos para qué era destinada la ofrenda, amado. No, hoy en día, ¿para qué se recogen ofrendas? Yo le pregunto, en su iglesia, de lo que se recoge, ¿cuánto se queda dentro de la iglesia? Porque si lo que se recoge en la iglesia se queda dentro de la iglesia, en realidad no lo están dando. Simplemente están pagando por cosas que están usando. En otras palabras, si tengo aire acondicionado en la iglesia, estoy pagando por tener aire acondicionado. Si tengo comodidad y cómodos asientos y buena alfombra y todas las comodidades, yo no tengo nada en contra de las comodidades, pero en eso se está quedando el dinero. Y para el salario de los pastores y para programas de cosas dentro de la iglesia. ¿Cuánto va a misiones? ¿Existe un fondo misionero en su iglesia? Dígame la verdad. Número 5. El método era sistemático y transparente. El método. Pablo no acostumbraba a pasar el plato como lo vemos en las congregaciones hoy en día. No se pasaba una bolsa, no se pasaba un plato hoy en día. Con los músicos que pasan el sombrero allá en la esquina cuando están tocando su guitarra. Esa no es la manera. Esa costumbre viene del catolicismo. La costumbre de recoger lo que ellos le llaman las limosnas. Es como cuando un limosnero canta y baila en un lugar público y luego pasa el sombrero. Esa costumbre pone en una posición incómoda, muy incómoda, a aquel que no está preparado para dar, especialmente a los visitantes que vienen por primera vez a escuchar la predicación. Es como si yo te invito a mi casa a comer, pero antes de servirte el alimento, te paso el sombrero para que tú me ayudes a pagar por el alimento. Es algo incómodo, ¿cierto? Se imagina a alguien que va a una iglesia por primera vez y lo primero que oye es dinero y le están pasando un plato por delante para que dé, cuando esa persona todavía no se ha entregado a Cristo. Usted dice, hermano, entonces ¿cómo le hacemos? ¿Cómo vamos a dar si no pasamos el plato? El plato, mire, hermano, el plato trae hasta manipulación. Porque hay gente que en realidad no quiere dar nada, pero les da pena porque los están viendo. Y en el momento que les pasa el plato por delante, pues tienen que dar algo. Hay manipulación en eso, amados. Primera de Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Ahí está. Pablo aconseja a los creyentes, según haya prosperado, no como lo dicen hoy los evangelistas de televisión. Hermano, dé lo que no tiene. Dé la renta. Cuando llegue el día primero, Dios le va a suplir y todo ese tipo de cosas. Tiene que ser sacrificial, tiene que dar lo que no tiene. No, amados. Dice Pablo, según haya prosperado, según te fue bien, según el Señor bendijo lo que tú estás haciendo, la obra de tus manos, tú pones algo aparte. Para que cuando yo llegue, dice Pablo, no se recojan ofrendas. En otras palabras, no vamos a pasar el plato. Cuando dicen gloria a Jesús. Ese es el modelo del Nuevo Testamento.
Enójese conmigo, diga lo que usted quiere, escríbame carta. Yo sé que hay gente que se enoja conmigo. Le dicen a los miembros, no se le acerquen a ese tipo, no vayan a escuchar lo que él está diciendo. ¿Por qué? Porque los tienen bajo esa sombrilla de manipulación. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. Porque a quien se le cae las escamas de los ojos ya no regresa a eso. Amados, en el nuevo pacto, Jesús, como dije anteriormente, nos amó primero. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y Él te bendijo primero, como dije anteriormente, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amado, tú no das para que Dios te bendiga. Tú das por gratitud. Le enseño más sobre este principio ahí en la página 33 y en la página 34 del libro. Sí, vamos a entrar en el capítulo 4, búsquelo ahí, que es la página 35. Dígame que se está gozando, dígame que está recibiendo. Si tiene alguna pregunta, hágala ahí en los comentarios. Yo regreso. Si ya se cerró el chat en vivo, yo regreso después más tarde. Y si usted hizo una pregunta en el chat y yo no alcancé a responderla, ahí póngala en los comentarios. Si le está haciendo edificación esta conferencia, dele un like aquí al canal. De esa manera YouTube lo ve y se lo muestra a más personas. Y también recuerde suscribirse al canal si no lo ha hecho, amados, para recibir notificaciones de futuras conferencias, videos, etc. Todas las semanas tenemos un estudio bíblico acá con la comunidad. Usted puede ser parte de eso, está invitado a ser parte de eso. Ya encontró ahí en el libro, capítulo 4, multiplicación. ¿Ha hecho Dios provisión para incrementar la finanza de sus hijos bajo este nuevo pacto? Claro que sí. De hecho, el Señor creó principios financieros que producen multiplicación. Aunque Dios ya te ha bendecido con toda bendición, la posibilidad de crecer financieramente está ahí. Pero no funciona como en la ley, donde tenías que probar tu fidelidad a las leyes establecidas para entonces recibir ciertas bendiciones, como mencioné ahí anteriormente en Deuteronomio 28. No, bajo la nueva economía de Dios ya tú fuiste bendecido. Dios ha mostrado su generosidad contigo. Ahora somos imitadores de Dios. Por eso somos generosos. Efesios 5:1. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Por qué yo soy generoso? Porque mi Padre Celestial es generoso y yo quiero seguir su ejemplo. 2 Corintios 9:6. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hay una medida que trae crecimiento. Hay más medida que trae más crecimiento. Tú puedes con generosidad crecer. Y cuando tú creces en generosidad, Dios crece tu sabiduría en cuanto a finanzas. Tu sabiduría empresarial. Como dije anteriormente, amados, ahí se lo mencioné en el libro Ganado, Plata y Oro y en el curso Desarrollo de Liderazgo con énfasis empresarial. Tome ese curso, yo sé que va a recibir, va a ser bendecido. Sí, gloria a Jesús. Dios te da dones, Él pone en tus manos dádivas y luego te da la sabiduría para administrar. Como dije anteriormente, toda cosa buena se puede multiplicar. Por ejemplo, la paz se puede multiplicar. Dice ahí, 2 de Pedro 1:2, gracia y paz os sean multiplicadas. La paz se puede multiplicar. El conocimiento se puede multiplicar. La sabiduría para manejar finanzas se puede multiplicar. Cuando tú aprendes principios financieros en cuanto a los ahorros. Proverbios es un libro de mucha sabiduría y mucha economía. Si usted lee, son 31 proverbios, usted puede leer un proverbio cada día del mes. Si un mes tiene 31 días, lee los 31 proverbios. Si un mes tiene 30 días, pues el último día lee 2. Pero usted va a crecer en sabiduría porque Salomón habla de el hombre más rico de la tierra. Salomón habla de cómo conservar y multiplicar tus recursos económicos.
Hay principios bíblicos para multiplicar recursos económicos. Yo enseño de eso ahí en las conferencias, en los seminarios. Capítulo 5. ¿Y qué de las cosas que se venden en la iglesia? ¿Es bíblico vender cosas en la iglesia? Depende de qué y cómo. Las iglesias tienen, acá en Estados Unidos, en las iglesias hispanas, y esto también se maneja en algunos países, en México le llaman el talento. Y es donde las hermanitas se reúnen y hacen unos burritos, tortillas con carne o tamales para recoger fondos para la iglesia. Y cuando sale la congregación, se van al patio de la iglesia o a un comedor en la iglesia y se juntan y pagan por la comida y juntan fondos para comer. Hay cosas que son inocentes, hay cosas que son de buen corazón, hay otras cosas que algunos lugares venden conciertos, seminarios, cenas y hasta aceite bendito. Hay lugares que te venden hasta pomitos con aceite bendito, porque en algunas iglesias hay mercadería y algunos ministerios hacen mercadería. Eso no quiere decir que no se venda algo. Porque mira, amado, hay recursos. Por ejemplo, yo soy escritor y yo escribo. Cuando los libros van a la publicadora los distribuye en tiendas. Hay un costo en imprimir los libros. Hay un costo de imprenta. Hay un costo de publicidad. Hay un costo de edición. Hay un costo en la distribución. La distribución cuesta. Entonces, cuando el libro llega a manos de alguien, claro que tiene un costo, tiene que costar algo, porque tomó dinero producirlo. Y producir algo que cuesta, pues es justo que tenga un precio. Eso es economía. Eso es economía dentro del cristianismo y en lo secular. Es lo mismo. Si yo fabrico un abrigo y para fabricar el abrigo tuve que usar piel y comprar la piel de vaca, y tuve que comprar los botones o los broches y tuve que dedicar tiempo a cortarlo y fabricarlo y todo eso. Bueno, ese abrigo yo te lo puedo regalar si yo quiero, pero no hay nada de malo que yo te venda el abrigo. ¿Por qué razón? Porque yo estoy dándote algo de valor. Y ese abrigo, una vez que está en tu mano, tiene un valor y ese valor es transferible. No hay nada de malo con que usted compre libros. Usted ve que yo estoy todo el tiempo regalando libros. Todo el tiempo. Usted me ve a mí acá regalando libros, regalando guías de estudio. Cada semana le regalo las guías de estudio para que usted las siga con nosotros. ¿Por qué razón? Porque yo estoy practicando generosidad en su vida. Sin embargo, hay algunas cosas que tienen un precio. Por ejemplo, los cursos tienen algún precio. De vez en cuando regalamos algún curso gratis. Pero hay cursos, por ejemplo, en la Facultad de Teología Latinoamericana, los cursos de teología tienen un precio. ¿Por qué? Porque cuesta producir. Cuesta mantener la plataforma funcionando, porque es sabio que el estudiante invierta en su educación. Cuando tú inviertes en tu educación, tú la valoras. ¿Me estás siguiendo acá? Y hay principios en esto. Eso no es ningún problema. Sin embargo, hay mercadería, hay robo, hay gente que mal usan recursos. Y lo venden. Hoy en día hay gente que vende indulgencias en la televisión cristiana, como hacían en la Edad Media, antes de la Reforma, para sacar gente del purgatorio. Te dicen, hermano, si usted le da esta cantidad a Dios, si usted tiene una enfermedad, pase al frente de esto, o mándenos esto por correo, o mándelo por acá por su tarjeta de crédito. O si es una iglesia, dicen, pase al frente y dé tanto, haga un pacto con Dios y déle una cantidad para que Dios le sane. Eso es indulgencia. Usted no puede comprar la sanidad. ¿Me está siguiendo acá? De la misma manera que no puede comprar la salvación. Pero hay gente que hace mercadería con eso. Segunda de Pedro 2 y 3 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Eso existe, sí, eso existe. Pero también existe una manera bíblica de poder. Si tú trabajas y tú tienes un oficio y tú eres carpintero, el obrero es digno de su salario. ¿Me está viendo acá? Si tú eres escritor, tú eres digno de que la gente compre tus libros. Y si tú eres
tú produces, digamos, papas y zanahorias, tú tienes el derecho a vender las papas y las zanahorias. Eso es economía. Hablando de la educación cuesta. Pablo fue educado a los pies de Gamaliel. La escuela de Gamaliel era una escuela cara. Algunos creen que Pablo venía de una familia que tenía cierta economía allá en lo que hoy es Turquía. Es de donde él viene, de Tarso. Tarso era un lugar, un pueblo que estaba en lo que hoy en día es Turquía. Y Pablo, ellos tuvieron que pagar y financiar, y esto lo dicen algunos historiadores, financiar los estudios de Pablo. Pablo estudió en buenas escuelas, ¿no? Y una de ellas era la escuela de Gamaliel. Usted ve que Pablo manejaba varios idiomas, se pudo defender en cortes legalmente, era un hombre instruido en las leyes civiles también, y conocía la cultura griega muy bien, y conocía la cultura romana, y era ciudadano romano. Era judío, pero ciudadano romano. En otras palabras, era judío de los que estaban ahí en esa área de Turquía, donde habían comunidades de judíos ahí, pero a la misma vez nació bajo el Imperio Romano con ciudadanía romana. Qué tremendo esto, que estando en Roma él podía hablar en italiano, pero cuando estaba entre los griegos podía hablar en griego. Me está siguiendo acá. Y podía también dominar el hebreo antiguo. Pablo era una persona que podía hablar varios lenguaje. Pero eso cuesta. Una universidad cuesta, una escuela cuesta, los estudios cuestan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, somos nosotros personas que queremos ser de bendición a otros y estamos dispuestos a despojarnos de muchas cosas y sacrificar muchas cosas. Yo he viajado, mi esposa, digamos, por años servido a Dios en el campo misionero. Yo he cumplido más de 41 años y 42 años ya sirviendo a Dios. Y le digo algo, amados, el ministerio misionero es sacrificial. Usted ve los eventos grandes en los últimos años, los últimos 10 años, 15 años, usted ha visto eventos grandes. Los años 90 ya hacíamos eventos en plazas de toros y lienzos charros y plazas de fútbol y eso. Con los años han crecido los eventos, pero no fue así siempre. Cuando yo empecé el ministerio era pequeño y era sacrificial, y aún el ministerio masivo es un ministerio muy sacrificial. Estamos dispuestos a sacrificar por servir a Dios. Pablo, despojando a unos para servir a otros. Pablo dice ahí en Corintios, 2 Corintios 11:8, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para servir a vosotros. Quiere decir que Pablo recibió ciertas cantidades en cierto tiempo, pero lo hacía para darlo en otro lugar. La frase recibiendo salario se puede traducir recibiendo contribuciones en el original, para que no se vaya a confundir. La traducción de la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, dice recibiendo contribuciones, no dice salario. Porque en otro lugar Pablo dice que no recibe salario. 2 Corintios 11:8 en la NTV dice, les robé a las iglesias al aceptar sus contribuciones para poder servirlos a ustedes sin ningún costo. Quiere decir que Pablo recibió finanzas. Nosotros a veces recibimos bendiciones de gente que quiere ser parte de lo que estamos haciendo para ir y bendecir a otros en Latinoamérica. ¿Por qué podemos llegar a un lugar y dar un evento grande donde vengan miles de personas y que todo sea gratis y que no se recoja ofrenda? Porque ya alguien sembró, alguien bendijo, alguien donó para que eso fuera posible. Entonces, de cierta forma, usando el lenguaje de Pablo, despojamos de acá para servir acá. Eso es bíblico. ¿Me está siguiendo acá? Y entonces, yo quiero concluir en esta hora, y esto es importante, escuche bien esto que le voy a decir, amados. Tenemos que crecer mucho en el área de finanzas. Yo entiendo que por límites de tiempo hay muchas cosas que yo quisiera cubrir. Y como le dije anteriormente, tome la conferencia Iglesias en Casas, no se le olvide, porque ahí va a recibir el complemento de esta conferencia y va a ser bendecido. Pero mi oración es que Dios haya aclarado, dígame ahí en los comentarios si Dios ha aclarado algo en esta hora en su vida. Si usted es un pastor y está en una transición y usted se da cuenta que usted ha estado predicando ley
y manipulando a la gente, quizás hasta sin saberlo, porque fue lo que le enseñaron a usted, pero usted abrió los ojos del entendimiento y usted dice, ¿sabe qué, hermano? Me doy cuenta que está haciendo mal. Ahí tenemos más recursos en nuestro sitio de internet, en el sitio del ministerio, en la plataforma Juntos, donde usted puede ir y descargarlos. Tenemos varios estudios bíblicos, tenemos guías de estudios gratis ahí. Usted puede recoger ese material y también puede chequearlo, revise los cursos. Ahí tenemos cursos que pueden ser de bendición para su vida y pueden edificar su vida grandemente en la Escuela de Liderazgo Internacional, la Facultad de Teología Latinoamericana. Amado, bendigo sus vidas. Aquí le voy a dejar algo que yo sé que es de bendición para usted. Si no se ha suscrito al canal, hágalo acá, no deje de hacerlo. Seguimos adelante. Bendiciones de lo alto.